Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por haber acudido a esta llamada y reunirnos en este espacio virtual que lamentablemente, bajo mi punto de vista, se está convirtiendo en algo normal, pero hay que seguir las indicaciones de protocolo de la bioseguridad con la pandemia. Hoy vamos a inaugurar unas jornadas de reflexión sobre el sector editorial, unas jornadas a las que le hemos dado por nombre el libro ante la nueva normalidad, si es que esa nueva normalidad todavía no sabemos bien qué es, pero es el momento en el que nos encontramos. Y en realidad, como todos sabéis, a lo largo de este último año, la cultura en general y cada uno de los sectores han tenido que pues reflexionar mucho sobre su hacer, sobre su día a día, sobre cómo afrontar las nuevas realidades que estamos viviendo, y nos parecía muy oportuno que esta semana dedicáramos unas jornadas para reflexionar, en este caso en concreto, sobre el sector editorial. Yo quería agradecer muchísimo a Fernando Barrientos de la editorial El Cuervo, con quien estamos coorganizando estas charlas, estas jornadas, porque desde la primera llamada que le hicimos dijo vamos con ello y se puso a trabajar en el programa, un programa que no se centra única y exclusivamente en la geografía de Bolivia, sino que pretende tener un mapeo, una visión de qué está ocurriendo en la región. De hecho, en el día de hoy contamos con personas de Bolivia, pero también de Chile, a las que también quiero agradecer que aceptaran la invitación que le hizo Fernando. Yo sin más os voy a dejar con Fernando, que nos va a presentar la mesa de hoy, y os invito a que nos acompañéis durante toda la semana para celebrar el Día del Libro, que como sabéis todos, el viernes estaremos celebrando a nivel mundial el Día Internacional del Libro. Así que muchísimas gracias a todos. Fernando, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Eh, Quiero agradecer al Centro Cultural de España en La Paz por haber propiciado este espacio de reflexión y diálogo sobre el campo editorial, no solo en Bolivia, sino también en la región. Bueno, la idea es conversar durante 4 noches con expertos y especialistas de la industria editorial, pero también y sobre todo con editores. Y bueno, esperamos que entre todos podamos pensar algunas eh, alternativas, oportunidades y marcar nuevos desafíos que nos ha presentado esta época caracterizada por la incertidumbre. Eh, esta noche estamos reunidos con 3 personas para hablar un poco del diagnóstico general eh, de la industria general, de la industria editorial en esta época. Eh, un año en el que hemos estado confinados, ¿no? La mayoría de las librerías cerradas y en algunos de nuestros países acompañado además por una profunda crisis política y económica. Y bueno, con todos estos cambios, eh, me imagino que como en cualquier rubro, el nuestro, el mundo editorial, ha sido afectado, no solo en lo económico, sino también me parece en algunos fundamentos y principios en la industria. Y bueno, para eso hemos reunido a 3 personas para conversar sobre aquello y sin más preámbulos quería presentar a nuestros 3 invitados de la noche. La primera es Andrea Palet, ella es periodista y escritora y bueno, dirige en Santiago de Chile una editorial bellísima que se llama Laurel, pero además ella es una formadora de editores, algo no muy común en Latinoamérica. Ella es directora del Magíster de Edición de la Universidad Diego Portales, ahí en Santiago. También nos va a acompañar Eduardo Paz, que es sociólogo y que entre 2017 y 2019 tuvo a su cargo el Centro de Investigaciones Sociales dependiente de la Vicepresidencia, que es una entidad que promueve y produce investigación social y además los convierte en libros. Y también tiene a su cargo un bello proyecto que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, que está centrada en
publicar los 200 libros más importantes de la historia de Bolivia, aprovechando el bicentenario. Y bueno, el año pasado él ha obtenido un fondo, el Fondo Focuart, para desarrollar un estudio sobre la industria editorial, específicamente en La Paz. Y de eso nos va a estar contando de manera primicial, me parece. Y también nos acompaña esta noche Magela Baduán, que es una escritora boliviana, que es una escritora multipremiada, pero además ella tiene otras iniciativas, como por ejemplo es directora de la revista El Ansia en Bolivia, y tiene a su cargo la maestría en escritura creativa de la UPSA, allá en Santa Cruz, y desde hace 3 años dirige junto a la escritora boliviana Giovanna Rivero la colección Mantis, centrada en escritura femenina, que está cobijada por la editorial Plural. Y bueno, con ellos y ellas esta noche vamos a conversar sobre el estado de el campo editorial en Bolivia y en la región. Así que bueno, quería empezar con Andrea, que nos va a contar un poco sobre los cambios que han habido en este año de incertidumbre. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya, quiero agradecer también a Fernando Barriento y al Centro Cultural de España en La Paz por esta invitación. Yo intenté hacer la tarea lo mejor posible, hablé con gente, busqué cifras, etc. Y escribí, para no perder el hilo, escribí un informe, sin embargo, con información bastante incompleta. Pero porque siempre hemos tenido información incompleta y no muy buena, no muy transparente y no muy precisa en el sector en Chile. Por razones que, no es que no es que es lo mismo, pero que me voy a saltar por ahora. Y también ha habido en este año de pandemia algunos reportajes de prensa y algunos estudios incipientes con información súper interesante y buena, pero que se hicieron más o menos a mediados del año pasado, cuando estábamos, por supuesto, bastante mal, pero no había, creo, una idea de que esto se iba a prolongar tanto. ¿Sí? Bueno, eso. Voy a leer y voy a empezar lo más breve posible con un panorama muy rápido de lo que es el sector editorial en Chile antes de la pandemia. ¿Ya? Me parece que desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de los editores, porque el sector también lo integran muchos otros elementos, los últimos años son de un sector muy activo, muy expandido en relación con la década anterior, con los quizás más o menos los mismos actores en la parte alta de la cadena, la parte más comercial y más masiva, pero en el otro extremo, una profusión de pequeñas editoriales nuevas, y cuando digo profusiones no son 10 o 20 o 50, sino que pueden ser hasta 200 en la última década. Casi todas, una gran mayoría, con un catálogo literario o bien infantil. Ahora, como digo, estoy hablando de un elemento del campo, los editores, pero hay muchas dudas, y hacemos muchos chistes sobre eso, porque el humor negro es importante. Hay muchas dudas si el elemento principal, que son los lectores, que es el público, si se ha expandido al mismo ritmo que los editores, y lo más probable es que no. Lo más probable, y tenemos eso, información incompleta, pero los editores lo vivimos en algo tan obvio como la cantidad de libros que vendemos, las tiradas que somos capaces de hacer, etc. Lo más probable es que estemos compartiendo el mismo maravilloso puñado de buenos lectores, y con puñado me refiero a, no sé, 2.000, 3.000 personas quizá, y todos, por lo tanto, estamos cada vez más estrechos
compartiendo más o menos ese mismo público, pero no ha habido notablemente como una expansión de público lector, desgraciadamente. Esta actividad bastante incesante de producción de libros solo se comporta como industria en lo alto de la escala comercial, con las grandes empresas, como en todos nuestros países, las grandes empresas de textos escolares, como SM, Santillana, etc., y los grupos internacionales como Planeta y Random House. Sumo un par de grandes editoriales nacionales, o de tamaño mediano, pero muy consolidadas, con catálogos muy grandes, como LOM y Catalonia, ambas con cierto grado de integración vertical. LOM tiene una imprenta, por ejemplo, y Catalonia distribuye sellos extranjeros. En contraste con este panorama muy bonito y vibrante, tengo que decir que muchas universidades en Chile, algunas con recursos, las privadas, por ejemplo, no tienen o no consideran relevante tener una editorial propia en ninguno de los tres modelos tradicionales de editorial universitaria que existen. De unas más o menos 50 universidades que hay en Chile, no más de 8 o 10 tienen una editorial que se precie de tal, una editorial real, no una central de fotocopias, digamos. Y entre las que sí tienen, es muy reciente la incorporación de editores profesionales. Muchas de ellas siguen creyendo, muchas universidades siguen creyendo que un académico experto en un tema es mágicamente editor especializado en ese tema, cuando ustedes y yo sabemos que saber de algo no tiene nada que ver con saber hacer un libro sobre ese algo. También hay ya a estas alturas, inexcusable retraso, estoy hablando de las universidades todavía, en la digitalización de las obras académicas y, por supuesto, en su puesta a disposición de la comunidad. En eso la pandemia ha ayudado, no sé si ayudar cuando hemos estado sufriendo y pasándolo tan mal este año es la palabra, pero en realidad ha empujado, ha apurado procesos de tanto en toda la cadena, en todas las editoriales, grandes, chicas, y en las universidades, el proceso de digitalizar, de hacer libros electrónicos, versiones electrónicas de los catálogos. Algunas, muy poquitas cifras interesantes de lo único que hay más o menos objetivo, que son los registros de títulos nuevos del ISBN, ¿sí? Lo que más se publica en Chile, pero con muchísima diferencia, un 44% del total, es literatura. Y la literatura la divide la Cámara del Libro en tres categorías: narrativa, ensayo y poesía. Y dentro entonces de la categoría de literatura, que es la que más se publica, más títulos publica por lejos en Chile, la narrativa tiene un 60%, un poquito más, lo que es bastante normal me parece, y el ensayo tiene un 10%, muy bajo, y la poesía un increíblemente alto, me parece a mí, 30%. 30% de títulos nuevos, estoy hablando del año 2020, pero los números son muy, muy parecidos los últimos 5, 7 años, son bastante bien estables. Por lo tanto, quizá no es tan loca la idea, esa idea que tenemos los chilenos de nosotros mismos como un país de poetas. Podemos discutir sobre la poesía, pero de que se publica y muchísimo. Las tiradas son muy bajas. El 81% de los libros que se publican en Chile tienen tiradas de menos de 1000 ejemplares. De ese, y del total, un 63% de menos de 500 ejemplares. Es poquísimo. Y como no se registran, no tenemos información, ni ahora ni antes, sobre quiénes reimprimen, cuánto se reimprime. No hay cifras. Lo más probable es que la cantidad de reimpresiones sea muy baja. Y a eso me refiero, creo que lo dije antes, no lo sé, a eso me refiero con la idea de que nuestro sector, que es maravilloso por muchísimas razones, no es realmente una industria en buena parte, sino más bien una artesanía. Si creemos que en realidad se empieza a hacer industria con las reimpresiones, porque antes cada libro más o menos es casi un prototipo, muy lindo y muy trabajoso de hacer, pero algo casi único, ¿sí?
me estoy saltando muchas cosas para no latear con el antes y discutir el ahora. En cuanto a librerías, hay poquísimas. Hay 355 en todo el país, un país con distancias enormes, muy largo, por lo tanto, muy difícil de abastecer, etcétera, etcétera. La gente que vive en provincia, en muchos lugares puede que no haya ninguna o solo una librería para un territorio enorme. Por supuesto, la mitad de la librería está en Santiago. Solo como referencia, yo sé que compararse con Argentina es bien deprimente, pero Argentina tiene alrededor de 1.600 librerías y nosotras, eso, 350 o por ahí. De ahí la importancia, sobre todo en el circuito independiente, de las ferias del libro. Cuando me escucha un europeo, un editor europeo o sobre todo un librero europeo, no entienden, y sobre todo los libreros no les gusta nada la idea, esta idea de que nosotros les demos tanta importancia a las ferias del libro, al circuito alternativo en el fondo. Pero lo que pasa es que no entienden que aquí mucha gente no entra a las librerías, nunca, nunca o casi nunca. Va a las ferias una vez al año, las ferias son los 3 últimos meses del año casi siempre, va a abastecerse de libros para todo el año, que tampoco son tantos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso para nosotros, igual que las librerías, que siempre van a ser un elemento absolutamente fundamental de toda la cadena del libro, las ferias hace tiempo ya que no son un canal secundario, como una fuente de actividades, sino un elemento súper importante incluso de supervivencia del circuito alternativo o de las editoriales más nuevas o más pequeñas. Sobre la pandemia, con la información que tenemos, las señales son confusas. Hay gente, son confusas, hay gente que le está yendo muy bien, otra muy mal, otra pésimo, nadie ha cerrado, nadie ha quebrado hasta ahora. Mi sensación es que en general, por supuesto, con todas las excepciones del mundo, lo estamos pasando este año bastante mal. Pero hay mucha casuística en esto. No diría que, de ninguna manera que el panorama es claramente de aumento de lectura de libros, de compra de libros, como al parecer es en Argentina, o al menos así me lo contó una fuente muy buena que tengo allá. Lo que creo que se podría relacionar con que esa es una sociedad cuyo tejido lector más duro, más frecuente, es más grande, más extenso y más denso que el nuestro. Aquí sí había un repunte en algunas editoriales, en la biblioteca digital, en la biblioteca en general no lo sé, pero en la biblioteca pública digital sí, ha tenido un gran repunte en el interés de los préstamos de libros, etc. El primer semestre del año pasado fue de librerías cerradas y un parón total, porque eran en la mayoría librerías que tenían súper atrasado o incluso no tenían su sitio web preparado para venta online, etc. Por lo tanto, se suspendieron los pagos de las librerías a las distribuidoras, de las distribuidoras a nosotros, por supuesto, durante varios meses, lo que fue, por supuesto, bastante crítico. El plan anual, el plan que teníamos de libros, por supuesto nos lo tuvimos que entubar, como imagino la mayoría en todo el mundo. Las imprentas no podían funcionar y cuando funcionaban no teníamos plata para pagarle. Y a la hora de las ayudas estatales de urgencia a sectores muy golpeados, confirmamos la sospecha de que el Ministerio de Cultura no tiene ningún peso en este gobierno, lo que queda graficado en que la ministra dijo públicamente que teníamos que entender que cada peso que se pedía para cultura había que sacarlo de otra parte, ofendiendo nuestra inteligencia a la pasada, porque aunque obviamente eso es cierto, su papel es defender los intereses de su cartera, no encontrarle razón al ministro de Hacienda. Siguiendo con las desgracias, las exportaciones a Argentina se frenaron, no sé si para todos, pero a muchos de nosotros las exportaciones a Argentina son bien importantes. La idea de algunos de expandirse a Perú, Bolivia y Colombia, nuevamente, la tuvimos que guardar en el bolsillo esperando tiempos mejores.
El Fondo del Libro es una ayuda estatal regular que todos los años da plata para publicación, traducción, etc. Se atrasó muchísimo en sus procesos, muchísimo, diría que quizá un semestre completo, etc. Lo que afectó a mucha gente en el circuito. Las ferias, estas ferias que les acabo de comentar, la mayoría no se hicieron o se reconvirtieron a las finales del año pasado en ferias virtuales, con un enorme esfuerzo de organización de los gremios que organizan la feria y un enorme esfuerzo de crear y participar en mesas redondas, presentaciones, bla, 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 etc. Pero en comparación, por supuesto, con las presenciales, con bien poca asistencia y poquísima compra, ¿sí? En cuanto a los títulos nuevos, aquí hay un dato, no sé si es curioso, pero raro. Hay un bajón muy claro de casi 1000 títulos, pero que no se produjo el 2020, sino el 2019, ¿ya? El año pasado se inscribieron la misma cantidad de títulos, más o menos, 8.350, que cada vez va subiendo un poquito más cada año, de hace una década, se inscribieron esa cantidad de títulos, 8.000 y tanto. 2 años antes también eran 8.000 y tanto. Pero el 2019, el año anterior, bajaron a 7.200. La explicación que estuve mirando puede ser que muchísimo, o sea, el mes en Chile donde más se publican libros es octubre. Y si se acuerdan, el 18 de octubre del 2019, Chile como que se apagó, tuvo un shock eléctrico y se volvió a encender. Y encendió un proceso político muy importante por el que hubo que renunciar a algunas cosas, entre ellas tratar de funcionar ese fin de año. Lo que ocurrió después de este primer momento de varios meses de bastante desesperación, realmente desesperación, no solamente por estas condiciones como objetivas de no poder funcionar, sino que nosotros, como todo el resto de los chilenos, estábamos muy angustiados, con mucha angustia, por la pandemia, por, en fin, un montón de decisiones que a mucha gente nos parecieron decisiones de la autoridad erradas, etcétera, etcétera. Y esa angustia, que la hemos comentado varios, me parece que se traslada mucho a falta de calma y falta de concentración. Por lo tanto, esta idea que yo leí mucho este año en el New York Times, de que por fin hemos tenido tiempo de leer libros largos y qué sé yo, y no sé qué, no ha sido tan así, porque lo que hemos estado haciendo es mirar las noticias, pelear en las redes sociales, estamos en medio de campañas políticas todo el año pasado y todo este, además, ¿sí? Por lo tanto, y con menos plata, gente que perdió su trabajo, etcétera, gente enferma, por lo tanto, con mucha angustia, y todo eso pinta un panorama de muy, muy poco favorable para querer y tener tiempo para leer. Eso, aparte de querer comprar libros, el tiempo para leerlos y disfrutarlos, la calma y concentración. Las librerías, me parece que lo han pasado francamente mal, salvo Busca Libre, pero no la estoy considerando librería, porque han tenido que cerrar temporadas muy largas. De pronto reaccionaron y empezaron a hacer delivery, como todo el mundo, digamos, y como nosotros también, en bicicleta, en moto, como fuera. Pero también porque nosotros, las editoriales, tuvimos que traicionarlas, entre comillas, vendiendo por fuera, como fue, como diera lugar, y por lo que ya adelanté, de que estaban bastante atrasadas en los procesos de la venta online. Pero rápidamente las editoriales reaccionaron y empezaron a inventar, por supuesto, iniciativas, etcétera, etcétera, para sobrevivir. Esto, de todo lo que estoy hablando, es un año de supervivencia. Hay un momento en que ser chico, ser pequeño, no tener demasiado catálogo todavía, etcétera, se convirtió en una ventaja. La ventaja de ser chico, la ventaja de la pequeña escala, es que todavía no tienes grandes deudas, no tienes tantos contratos firmados, no tienes tantos compromisos bancarios, etcétera, etcétera.
la mayoría, y esto no es bueno, pero en este caso sí lo fue, la mayoría de los editores trabaja en otra cosa, tiene un segundo trabajo, etc. Así que en último caso podrían haber hibernado, como en el fondo replegarse, guardarse, achicar por supuesto el plan editorial y esperar que pase, que se acabara este largo invierno y esperar un poquito mejor. También, la mayoría, se empezaron a mover más rápido, no es que antes no lo hicieran, pero esto claramente se aceleró nuevamente la digitalización de los catálogos. Todavía muchas editoriales, sobre todo literarias, como que no hacer libros electrónicos no les interesaba o quizás lo tenían para después, y hay una una alza muy notoria de inscripción por lo tanto, de títulos digitales. Y que era lo segundo, sí, bueno, y lo segundo es empezar a vender la venta directa, modernizar los sitios web, poner carrito, etcétera, etcétera. Esta segunda cosa que, como adelanté, no es tan buena, o sea, depende mucho del equilibrio, porque también hay que cuidar a la librería. Pero esas cosas hay muchas iniciativas muy lindas y muy vistosas para la prensa sobre todo, como un par de editoriales que empezaron a vender en botillería o en panaderías, etcétera, etcétera, pero son casos muy, muy puntuales. Lo que sí hicieron todos los que pudieron es esto: tenemos que sobrevivir porque tenemos contrato, o sea, un contrato es una promesa, una promesa que tenemos que cumplir, por lo tanto, no podemos morir, aun cuando mis ingresos personales vengan de otra parte, y no morir implicó salir a hacer cosas que normalmente no hacemos, como ocuparnos directamente de las ventas, etcétera, etcétera. Otras dos posibilidades, hay una que a mí me interesa especialmente, pero no sé qué tanto aprendió en Chile, ahora estoy hablando de los lectores, son las nuevas plataformas de suscripción, plataformas de libros, pero en que uno, igual que Netflix, ¿ya? Que uno paga una tarifa mensual muy baja y puede leer todo lo que quiera, como Bookmate y Scribd, por ahora. Que era, en el papel, era súper ideal, como por fin voy a tener tiempo, se supone que la fatiga de pantalla, uno todo el día trabajando frente a la pantalla, etcétera, podía tener espacios o ganas de, bueno, en realidad esto también son pantallas, pero en el fondo ganas de leer, de dedicar tiempo a leer tranquilamente. Y yo sé que, al menos me relaciono con una editora de Bookmate, sí han tenido un alza muy importante en toda la región, no estoy hablando de Chile, pero yo tengo muchos amigos lectores que no son editores, que son de otras profesiones, pero lectores, y en ellos todavía no veo que se incorpore a la conversación alguna de estas plataformas. Lo leí en Scribd, lo leí en Bookmate, lo leí, qué sé yo, o escuché el audiolibro, bla, bla, bla. Creo que todavía sigue siendo bastante incipiente. ¿Qué roles? Aquí termino, después supongo que Fernando me hará más preguntas. Creo que así un súper resumen entre, siempre estoy hablando de los editores independientes por una cuestión muy simple. Las editoriales grandes, como dije, son muy pocas y las independientes son muchas. Entonces, creo que lo que une a la mayoría es, hemos sido, para bien, empujados a dejar de despreciar Internet, dejar de despreciar la vía digital, sobre todo, nuevamente, en países como los nuestros, que son muy grandes, y con población que le cuesta plata, le cuesta y le duele comprar libros porque los percibe como caros. La vía digital puede ser menos glamorosa, pero tiene mucho más potencial democratizante. Y entonces, por decir algo bueno de esta situación horrible, podría ser que esta urgencia nos haya empujado para bien en ese sentido. El otro, que aplica para todo, por supuesto, es entender de una buena vez que una administración
administración responsable de una editorial, aunque sea mínima o chica o mediana, es algo muy aburrido, pero imprescindible si quieres que tu proyecto tenga permanencia. Porque si el problema es externo y te dejan de pagar, uno tiene que tener al menos la casa ordenada, los compromisos sincerados, un plan que sea razonable y no elefantiásico, etc. Otra cosa que puede ser casualidad, pero lo relevo porque es muy bueno, es que he visto que han entrado muchas mujeres y editoras muy jóvenes a editoriales tradicionalmente de hombres, y también he visto un alza, no lo puedo poner en número, de venta y de publicación de títulos de libros políticos, libros de ensayo, clásicos y la poesía siempre, siempre, no sé si decir al frente, pero con una importancia muy impresionante en nuestro país. Eso por ahora. Gracias. Gracias, Andrea. Cuando venga la ronda de preguntas, ahí yo te voy a hacer una pregunta en específico. Pero ahora quiero darle la palabra a Eduardo Paz, que como ya les había contado, fue director del CIS y que publica sus propios libros, sus propias investigaciones, y también tiene a cargo la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Pero en este segmento al menos nos va a hablar del estudio que hizo sobre el campo editorial en la ciudad de La Paz. Así que te doy la palabra, Edu, y te dejo. Muchísimas gracias, Per. Primero, saludar a todos los amigos y a las amigas que nos acompañan en estas jornadas de reflexión. Me parece una iniciativa preciosa del Centro Cultural de España en La Paz. Aprovecho también de saludar a Juan, que está a cargo del centro aquí, y por supuesto a Mágela y a Andrea, que lo que ha dicho Andrea me parece interesante, duro, quizás la situación es más dura aún en Bolivia. Y efectivamente, como comentaba el Per, el año pasado yo hice una postulación en el Fondo de Apoyo a Cultura y Arte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que he podido trabajar algunos datos, de los cuales voy a presentar ahora solamente una fracción que creo que es apropiada para lo que nos convoca en esta ocasión. Voy a mostrar algunos números, algunas estadísticas como sociólogo que soy, y que nos van a remitir a algo que me parece imprescindible, porque sin duda toda la pandemia ha cambiado un montón de cosas en la comercialización, en la producción, incluso en la lectura. Creo que hay algunos factores previos que se nos imponen y que se nos van a seguir imponiendo por mucho tiempo hasta que agendemos de alguna manera efectiva y eficaz cómo se lleva la promoción de la lectura. Entonces, me pareció interesante el título que le habían puesto a estas reflexiones sobre el campo editorial, esta idea de campo tan cara a la sociología de Pierre Bourdieu. Por lo menos provisionalmente yo la aproximaría a este otro concepto que utilizan en el CERLAC, que es esta división de la UNESCO que se encarga del libro en América Latina, y esta cuestión del ecosistema como un entramado complejo de relaciones. Digamos que la visión más simplificada de toda la cuestión del libro nos pone a un autor, un editor y un lector como en una secuencia. Pero en todo esto me parece que hay que considerar, hay que tener por lo menos en mente un conjunto de actores diversos que tienen que ver con los libreros, con los bibliotecarios, con la gente que hace gestión de lectura, con la gente que hace cosas como en el CIS, temas de investigación y que alimentan, digamos, una cadena. Y también gente, en fin, que tiene que ver con la política cultural.
Yo quiero detenerme solamente en dos y voy a volar para no abusar del tiempo. Quiero partir de los lectores. Y en esto es como que hay un conjunto de encuestas que se han realizado en distintos países de América Latina. Y, por ejemplo, el promedio de libros leídos al año en México es de 2.9 libros leídos por persona, por supuesto, es promedio, que llama la atención porque México es un país que tiene una producción editorial bastante grande, pero también es una población que tiene grandes bolsones de marginación. Luego, en Chile las encuestas nos señalan 4.5 libros leídos al año, y Argentina, que como más o menos podemos suponer, tiene una industria amplísima. Y claro, Andrea nos comentaba que hay 1.600 librerías, entendía, en Buenos Aires. Algún momento yo hice el ejercicio en La Paz y llegué a contar 35, excluyendo las que son librerías papelerías. Y Bolivia aparece con un número que llama la atención. El dato lo saco de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017, que traía un módulo específico sobre consumos artísticos y lo que en general se llama consumos culturales, que no me parece la definición más feliz, pero ese módulo se aplicó en 2017. Me remito al del 17 porque en sucesivas implementaciones de la Encuesta Nacional de Hogares, que tiene muchas virtudes, en este caso no se repitió la implementación de este módulo. Entonces hay un problema por la cuestión de la comparabilidad que se pueda tener. Como fuera, lo que yo he tratado de hacer es entender este 3.8 libros leídos por persona al año. Y uno encuentra como varias cosas que llaman la atención. La principal pregunta en la cuestión de libros es, en los últimos 12 meses, ¿usted leyó libros? Y del total de las personas que responden, porque no van a responder todos, es decir, podemos suponer que, por ejemplo, los niños entre 0 y 5 o 6 años que todavía no han aprendido no son personas que puedan responder a esta pregunta, aunque sí sus padres responden otras preguntas cuando ellos son sorteados en la muestra. En este caso, solamente entre los válidos, el 49.3% de los bolivianos responde haber leído un libro. Y la mitad dice que no, que me parece ya una cosa sustantiva. La mitad de la población boliviana te dice que no ha leído un libro en los últimos 12 meses. Entonces, nos queda solamente la otra mitad, 49.3. ¿Qué pasa cuando desagregamos este porcentaje? La encuesta pregunta también cuántos libros ha leído usted y además pregunta cuántos de estos libros eran libros escolares. Entonces, lo que encontramos primero es que la gran concentración de respuestas positivas a libros se encuentran en haber leído 1, haber leído 2 o haber leído 3. Y luego empiezan a bajar y, por supuesto, 11 o más libros es prácticamente un número marginal. La frecuencia es de 558 para el total de la muestra, que es de 38.200 y tantas personas encuestadas. Me parece que no es necesariamente raro, por supuesto se va a acumular la mayor parte en menos libros, pero es justo advertir que hay algún par de valores, gente que declara haber leído 120, 135, 150 libros, que van a jalar el promedio hacia arriba. Y hay un otro elemento que es importante en esto, y es el porcentaje de libros escolares. Si ustedes ven la columna que está hasta el extremo de la derecha, las personas que han leído un libro declaran en 54% que este era un libro escolar, de educación. Los que han leído 2 libros, igualmente van a decir que la mitad de estos
un poco más, 58%, eran libros escolares. En la tanda de 3 y 4 libros vemos que ese porcentaje sube, 60, 65. Entonces, eso me estaba llevando a una... algo que en realidad uno podría haber supuesto sin tener que dar tantas vueltas por la encuesta, pero que queda claramente plasmado finalmente en esta. En los libros totales que habían sido leídos según categorías de edad. Por supuesto, en la tanda de edad de 0 a 9 años, el porcentaje total de los libros son 14.8. Es decir, los chicos que están entre 6, 7, 8, 9 años leen 14.8 de los libros que se leen en el país. Me parece evidente que en la tanda de 10 a 19, donde los chicos están terminando la primaria y empezando la secundaria, es donde se acumula la mayor parte de las respuestas positivas. 40.5% de los libros que se leen en Bolivia se lee por gente que está entre 10 y 19 años. Es decir, adolescentes. Resulta que es el grupo que más lee. Pero como habíamos visto anteriormente, más de la mitad de estos libros son lecturas de escuela. En la siguiente tanda, en los que están entre 20 y 29, se leen el 18.9% de los libros, y luego el número empieza a descender. Vemos que solamente 2.7% de todos los libros que se leyeron, digamos, en 2017, están en la tanda de edad entre 60 y 69. ¿Qué significa todo esto para la cuestión del público lector? Vemos en esta otra tabla que la acumulación, digamos, la mayor proporción de libros leídos se da en casi todos los rangos de edad, en 0 a 9, en 30 a 39, 40 a 49, en los 50, 60 y 70 hasta el final de la serie, en un libro. Sí, la mayor parte de la gente que responde dice que ha leído un libro el año pasado. No necesariamente discordante está el hecho de que los chicos que están entre 10 y 19 han leído 2 libros, es la frecuencia más común, y extraordinariamente, por lo menos en apariencia, la tanda que está entre 20 y 29, donde podemos suponer que están los chicos que van a la universidad, a la enseñanza del técnico superior, o alguna otra modalidad, digamos, post-secundaria, son los que declaran leer de 6 a 10 libros en mayor frecuencia. Ahora, esto tiene varios matices que hay que hacer. Pero primero los elementos relevantes. Uno es que en Bolivia se lee mientras estás en la escuela, en el colegio y en la universidad. Me parece que es esperable pensar que quienes no llegan a la universidad, quienes pasan directamente al mercado laboral, dejan antes la lectura. Y lo otro que no va aparejado necesariamente es que mayoritariamente lo que se lee son textos de enseñanza. Y digamos lo que va mi corrección de lo que sería el promedio es que dado que el 60% lee menos que el promedio de 3.8, me parece muy evidente que nuestro promedio es jalado por un puñado de 5 personas que declara leer mucho. Y lo que ya les apuntaba en la anterior tabla, solamente colegiales y universitarios, me parece que es fácil hacer la imputación, se lee más de un libro. Y, como ya habíamos señalado, las personas que ya no están en edad de estar en ciclos escolares o universitarios, cuando ya estás de los 30 para arriba, realmente se abandona la lectura y es algo que para la mayor parte de la población casi no existe.
Esas son algunas certezas un poco evidentes a partir de los números. Pero, ¿qué no sabemos de estos números y que creo que valdría la pena enfatizar en investigación futura, apuntarlo con las personas que están haciendo tesis sobre educación, sobre hábitos de lectura, etcétera? Y hay una cosa, y es, los números no nos van a decir cómo se lee. Yo sospecho, a partir de mi propia experiencia como estudiante y como docente, un par de cosas. Uno es que se lee muy fragmentariamente. Lo usual, tanto en colegio como en la universidad, es entregar a los estudiantes, léanse el capítulo 2 y el capítulo 3, léanse 40 páginas del libro de 200, léanse la introducción y el capítulo 1. Y entonces, una cosa que estaba como evidenciada, que entre docentes de la carrera de sociología algún momento hemos comentado, era que luego, por ejemplo, no se hace en los chicos la idea general de cómo se construye una investigación, porque en cuanto no la lees de principio a fin y solamente lees fragmentos, realmente no se conoce cómo se arma. Entonces hay una incidencia ahí en la práctica del aprendizaje. Otro detalle que es de orden metodológico es que no sabemos cómo cuentan lo que leen. Es decir, si ya leíste las 20 páginas, las 30 páginas que te encargaron, cuentas el libro como leído, lo reportas en una encuesta de esta naturaleza como acabado, es posible que sí. En todo caso, es algo que merece mucha más atención. Y luego está el hecho de que un chico que está, por ejemplo, en la promoción, que está para salir bachiller, posiblemente tenga un texto de historia, un texto de biología, un texto de matemáticas, un texto de física. ¿Cuántos de estos se leen, digamos, como se lee un libro de principio a fin, o son utilizados más bien como libros de consulta? ¿Cuántos son solamente referencias de donde se toman algunos contenidos? ¿Y cuáles son los que son necesarios leer en su integridad para captar una idea? En fin, falta un montón de estudios para desenhebrar todos estos números, pero me parece que lo que nos dicen no es poco. Y no es poco porque va a hablarnos de las restricciones del mercado que existen. Y realmente nos van a dar en cuenta de cuánto podrían ir a cazar las editoriales como públicos cautivos o públicos que podrían estar interesados. Y vemos que en realidad están muy acotados. Pero esto además se va a dar, y les comento, ya paso, digamos, al otro actor que me interesa en esto del campo editorial, que son justamente los editores, los productores de libros, y lanzar dos datos que de alguna manera ya los anunciaba Andrea. En América Latina, el 90% de los editores son pequeños y medianos, y estos se encargan entre el 10 y el 30% de los títulos. Es decir, muchísimos editores que se ocupan de un número muy pequeño del conjunto total. Mientras tanto, 10% de las editoriales son casas grandes, las multinacionales como Random House, que sin embargo no tienen tanta presencia en Bolivia. Y sin embargo, estas grandes, que son solamente el 10% de las editoriales, se ocupan del 60% de los títulos. Hay una concentración bastante marcada. Creo que esto puede merecer una discusión adicional, pero quiero llegar a otro punto ahora. Hubo algún momento durante el siglo XX y que coincidió, no creo que sea por casualidad, con el momento de sustitución de importaciones, cuando se forjaron muchas de las iniciativas editoriales relevantes en el continente. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica de México, que es una cosa absolutamente monstruosa, es un impulso estatal
que surge de alguna manera del Estado revolucionario y que es acaudillado por una persona que hizo tuvo muchas iniciativas en el ámbito cultural, Daniel Cosío Villegas. Y el Fondo de Cultura es una editorial estatal que tiene, sí, un directorio donde hay gente de la UNAM, del Estado, de la Secretaría de Educación Pública, y que produce una cantidad de libros, tanto infantiles, de historia, literatura, poesía, que realmente ahí sí se lleva un poco el atributo de Estado impresor. Realmente es importante lo que hace el Fondo de Cultura y es una forma, digamos, de gran industria editorial, en este caso estatal. Otra que me parece importante es siglo XXI, que de alguna manera es un desprendimiento privado del Fondo de Cultura en la figura de Orfila Reynal, que en un cruce político, en una crítica que se hizo al gobierno mexicano, sale de la editorial y funda siglo XXI hacia mediados del siglo XX. Con un esquema muy particular, porque siglo XXI es una editorial que se funda en un conjunto de accionistas. Un día Orfila Reynal reúne a un montón de escritores, de profesores, de académicos, y les dice, cómprense una acción para un negocio que vamos a empezar. Y la gente, más o menos en buen plan, es como que compra acciones sin esperar realmente que eso les iba a entregar dividendos pronto. Entiendo, ahora hay todo un conflicto por las acciones y los dividendos del siglo XXI en México, que habrá que ver qué ocurre, pero eso no quita que el siglo XXI sea igual una de las pocas casas enormes. Y otro caso sustantivo que me parece que empalma con algo que comentaba Andrea en la primera exposición, es lo que es el esfuerzo de Gregorio Weinberg en Argentina para tener la editorial universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que seguramente ustedes que conocen de libros han visto en ediciones interesantes, baratas, accesibles, y sin embargo, ni ese modelo estatal, ni ese modelo universitario, ni ese modelo privado, y menos un privado convencional, como sería Random House, tiene un punto de comparación en Bolivia. Hay un texto hermoso que ha salido recientemente en español, que es la vida de Werner Gutentag, el fundador y artífice de los Amigos del Libro. Y es interesante porque siendo una editorial que crece en el periodo en el que estas otras editoriales crecen, los Amigos del Libro nunca deja de ser una iniciativa que depende de una persona, justamente Werner Gutentag como su principal artífice, y que además tiene que apoyarse en otro negocio que es el de ser librero y de importar libros para sostener su quimera. Yo no podría decir, no, las cosas han cambiado un poco, pero en realidad, si vemos un poco la historia de editoriales que tenemos, pasa un poco lo mismo con Juventud, que dependía de la familia Urquizo. Existe hoy en día la GUM de uno de los hijos de Urquizo. Ha pasado con otras como Muela del Diablo, y no sé, es decir, un poco el modelo de Werner Gutentag no ha sido superado. Y lo vemos actualmente en las editoriales que están vigentes. El Cuervo, por ejemplo, y Plural, ambas se apoyan también en la venta de servicios editoriales. La editorial 3600 se apoya ampliamente en que hay una imprenta que funciona como un negocio paralelo, y Sobras Selectas, donde trabaja Alexis Argüello, editando editores del Alto, depende también del funcionamiento de la librería. Entonces, hay una doble coincidencia ahí entre un mercado muy estrecho y un conjunto de editoriales que no van a exceder ciertos tamaños porque no hay una condición de mercado que lo permita. ¿Qué es lo que pienso yo un poco? Porque, digamos, habiendo pasado por la función estatal en algún momento, creo que se debe agendar como posibilidad.
y seguramente habrá mucho más que discutir en esto, en las preguntas, y pasa por cómo convertir ese público que es el que está de alguna manera expuesto a los libros por la cuestión de la enseñanza, los chicos entre 10 y 19, los chicos que están en edades universitarias. Y yo creo que muchas de las políticas públicas tienen que apuntar a ver cómo se ensambla la oferta editorial de esas editoriales pequeñas y medianas con la educación. Creo que otro plan en el que se podría intentar fomentar la lectura en otros grupos de edad son planes que necesitarían como mucho más esfuerzo, posiblemente inversión, y además esperar un conjunto de resultados en un plazo mucho mayor. Creo, por lo que les he mostrado, que si hay algo que ensamblar es la relación entre las pequeñas editoriales, el ámbito de la educación secundaria principalmente, y la actuación del Estado en la conexión entre las dos cosas. Entonces, no es necesariamente una idea que se escape de los márgenes con los que uno podría pensar, pero creo que manejar estos datos para pensar esa relación es algo que puede ser productivo. En fin, digamos, lo dejaría ahí por ahora y espero que en el diálogo podamos redondear algunas de estas ideas. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Volvemos entonces a ciertas inquietudes cuando estemos en la ronda de las preguntas. Ahora le quiero ceder la palabra a Mahela Baduán, que como les decía, además de ser escritora, dirige junto a Giovanna Rivero una colección que se llama Mantis y que está especializada en literatura femenina. Entonces le quiero ceder la palabra perdón, a Mahela. Hola, buenas noches. Bueno, tardes para mí, noches para ustedes. Qué gusto vencer la distancia, aunque sea de esta manera virtual. Quiero saludar a nuestros anfitriones por propiciar este espacio de reflexión, a Fernando, a Andrea, a Eduardo. Yo voy a conversar sobre algunos temas o preocupaciones en los que he venido pensando y que en algunos puntos coinciden plenamente con lo que se ha dicho ya esta noche. Y yo he pensado sobre estos temas no solo como escritora, sino en el momento en el que tuvimos una librería con dos amigas, ahora con Mantis, es decir, como desde distintos lugares para constatar esto que es lo que quiero compartir esta noche, que es el conjunto de mitos o falacias que yo creo que se entretejen alrededor de un precario aparato cultural o una industria cultural precaria, como es la de la literatura en Bolivia, y tal vez esto podríamos extrapolarlo a algunos países del continente, ¿no? Y la primera falacia que quería compartir es casi obvia después de lo que han dicho mis compañeros, y es que el mercado cultural se regula solo y se regula por la vía de la oferta y la demanda, lo cual obviamente no es cierto. La cultura es un bien social y colectivo, es un derecho colectivo que necesita inversión, necesita de la participación del Estado, igual que la salud y que la educación, y esto no puede seguir siendo, digamos, una cuestión colateral que depende de uno u otro gobierno, sino debiera ser una política de Estado. Y esto tendría que mirarse en los distintos niveles de la industria del libro, ¿no? Desde el impositivo
pasando por las bibliotecas, las universidades, las becas para los escritores, los premios, los talleres, etcétera, ¿no? La segunda falacia que me parece tremendamente perniciosa en un país como el nuestro es esta idea de que la cultura tiene que ser gratis. Es decir, la cultura tiene que estar ampliamente difundida, tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero esto no significa que este espíritu altruista siempre recaiga en el sacrificio de quienes la producen, ¿no? Y entonces tenemos el mal hábito de pedirle a los artistas que trabajen gratis, a los editores que regalen sus libros, etc. Digamos, para poner el ejemplo de la salud, todos convenimos en que la salud es un derecho social que nos atañe a todos, pero a nadie se le ocurre pedirle a un médico, digamos, que trabaje gratis, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que tenemos que meditar porque está ampliamente difundido en nuestro país. La tercera falacia me parece que tiene que ver con esa idea romántica de que es suficiente con imprimir los libros y que el mercado, obviamente los editores y los pequeños editores saben que esto no es así, pero esta idea de que producir el libro es suficiente, y en la pandemia hemos visto obviamente que no es así, que probablemente el trabajo más duro comience después de que el libro esté impreso y de que es necesario un esfuerzo de difusión inmenso para capturar precisamente ese reducido espacio de lectores y ensancharlo. Durante la pandemia hemos visto, como ha dicho Andrea y como ustedes también han visto por la experiencia, que las editoriales independientes han hecho grandes esfuerzos creativos por generar espacios de discusión, por hacer conversatorios, etc. Pero, por supuesto, eso a la hora de el impacto en el mercado, por supuesto, nunca tiene el rebote de una feria de libro o de espacios donde el público concurre más masivamente. Entonces, estos esfuerzos de difusión exigen y van a seguir exigiendo, digamos, de la creatividad y de, no solo la creatividad, sino de la disposición política de los entes culturales para generarlos. El cuarto o la cuarta falacia me parece es esta idea de que el escritor o el editor trabaja solo, ¿no? Que somos una industria artesanal. Sí, funcionamos como una, porque estamos bastante interconectados, al menos en Bolivia, desconectados, al menos en Bolivia, pero es una cadena que tiene que conectarse, que necesita conectarse. Entonces se necesitan la gente que reseñe, los medios de comunicación. Los periódicos en Bolivia han perdido sus espacios culturales de una manera triste y dramática, ¿no? Se necesita, por tanto, una prensa cultural que difunda, que convoque, que hable de los libros. Se necesita de la academia, se necesita de la relación con los colegios, otra vez las ferias, etc. Y ese sistema interconectado es el que constituye lo que es una literatura. Una literatura no es un escritor que escribe, no es un editor que publica, no es un académico que estudia, no es un periodista que hace una reseña, sino el conjunto global que nos permite llegar al lector que es el destinatario final de este sistema. La quinta falacia tiene que ver con algo que dijo Andrea antes, y el desafío de las universidades, y es esta idea, al menos en Bolivia, de que pensamos de que una forma de democratizar la lectura es la fotocopia, ¿no? Las instituciones educativas están muy habituadas, de hecho,
todas ellas tienen o acogen centros de fotocopiado que tienen ingresos importantes de fotocopiar libros o partes de libros, como decía Eduardo, a los estudiantes. Pero es sintomático esto que también decía Andrea, que es que las universidades no tienen editoriales que producen los libros que usan, los libros que convocan. Tampoco las universidades piden con el suficiente tiempo los libros para que las bibliotecas las tengan, de modo que la salida fácil es pensar que la fotocopia o la piratería puede resolver el problema de democratización, y lo cual es muy pernicioso desde mi punto de vista. Una siguiente falacia es pensar que la literatura, la escritura, es algo que no se puede enseñar, que no se puede aprender, que es un oficio de elegidos y por tanto circunscribir esto a como una singularidad particular. El caso argentino es muy interesante en esto, es decir, la riqueza, la cantidad enorme que hay de espacios de formación de lectura y escritura favorece también la generación de espacios o de públicos lectores. Entonces, en Bolivia solo tenemos una facultad de literatura, que es la de La Paz. Hay un programa de escritura creativa en Santa Cruz, uno ahora en La Paz, pero son muy pocos realmente los espacios donde la escritura ocurra, ¿no? En este ámbito. Me parece importante para la generación de lectores y también de escritores. Una siguiente falacia es esta idea de que somos un país mediterráneo y entonces nuestra producción cultural debe circunscribirse a este espacio reducido. Creo que eso ha sido uno de los grandes problemas de nuestra literatura en la historia, que es cómo trascender, digamos, los límites de nuestra propia geografía. Hay editoriales independientes que lo están haciendo siempre muy costosamente, siempre a pulmón, pero allí de vuelta el trabajo del Estado y las oportunidades que produce el mundo digital deberían permitir que esto que durante los últimos años se ha hecho cada vez mejor, sea hoy una impronta, porque obviamente el mercado local es muy reducido para muchas editoriales independientes. Tengo un par de falacias más. Bueno, me parecía importante, y coincide esto con lo que decía Eduardo antes, esta consideración que se tiene en general de que la literatura infantil o la literatura juvenil es un género menor. Me parece que es importantísimo sembrar lectores, generar lectores, generar las oportunidades para que esos lectores tengan acceso a una producción constante, y dadas las cifras que el propio Eduardo señala, parece ser cierto, ¿no? Es decir, ir generando ese espacio de contacto. Bueno, y termino, creo, con la necesidad, esta idea final o esta falacia final de que como las ferias del libro son tan masivas, esta idea de que somos un país lector, que bueno, me parece en esto absolutamente pertinente e interesante la presentación de Eduardo, y me parece entonces urgente poder sincerar el problema, poder reconocer que lo tenemos, poder decir, bueno, necesitamos trabajar en este espacio de una manera integrada para generar realmente esta cultura o esta industria, esta cultura alrededor del libro y esta industria cultural que tanto necesitamos. Y esto tiene que ver con que podamos reconocer que para que esto ocurra,
los editores tienen que poder vivir de sus libros, los escritores, ojalá algún día, eso es tan utópico, pero debiera ser así, puedan vivir de sus libros, los libreros puedan vivir de sus librerías y así, porque eso va a significar que tenemos una masa lectora importante que hace que el sistema funcione y no tengamos 30 librerías, sino un número muy importante, ¿no? Pues lo dejo allí como para de pronto invitar al diálogo, a las preguntas ya ahora. Muchísimas gracias, Magela. Me parece que ahora podemos pasar a la ronda de las preguntas, luego de estos test diagnósticos muy reales de la situación del campo editorial, tanto en Chile y me atrevería a decir en la región, y especialmente en Bolivia. Yo tenía una pregunta, una inquietud que compartí con Andrea, que es, ella al ser directora de una maestría en edición, este año al volver a clases de manera virtual, has cambiado en algo el pensum, has cambiado tu perspectiva a enseñarle a los nuevos editores que se vienen tareas del oficio más importantes que otras. ¿Cómo ha afectado tu labor como formadora de editores esta pandemia y esta crisis política? Estás mutada, Andrea. Sabía que se me iba a olvidar en algún momento. Ya, Fernando metió como de refilón, así como al final, el tema de la crisis política, que obviamente es muy importante. Entonces voy a empezar por ahí. Y sé que se refiere, porque lo hablamos, a algo que a esta altura ya es más que una crisis política en Chile, es probablemente, y con todos los problemas que estamos teniendo y vamos a tener, es más que una crisis, es casi un cambio de época, un cambio de fase por lo menos. ¿Sí? Entonces, respecto del estallido social, que es la manera más corta y que todos entendemos fácilmente, que empezó en octubre del 2019, se ha notado en los alumnos claramente un aumento muy evidente en los proyectos de grado, en las tareas, en sus proyectos finales, eligen proyectos mucho más políticos que antes, está en el ambiente, hay proyectos muy coyunturales, otros que no, pero no importa, o sea, la cuestión, por supuesto que está permeando las conversaciones, los intereses y los compromisos futuros o presentes de los alumnos. Y eso más allá de que después se dediquen a otra cosa, eso no importa. Literalmente han salido a la calle, literalmente, hemos todos salido a la calle y además durante mucho tiempo, llevamos ya un año y medio. Y esto de editores tomándole el pulso a la calle, que puede parecer medio populista de repente, tiene su importancia como ejercicio, mucha importancia como ejercicio, por dos razones, creo yo. Una, porque el campo del lado de los editores en Chile es bien endogámico respecto de su formación. O sea, muchísimos o casi todos somos egresados son universitarios, para empezar, y egresados de carreras de letras, la gran mayoría, poetas, escritores, carrera de letras, lingüística, lenguaje, periodismo, etc. Y eso a veces produce que, y como ahora hay muchas, como les dije, que si nos descuidamos, perfectamente podemos pasar años conversando entre nosotros, publicándonos entre nosotros, comentándonos y criticándonos entre nosotros, porque eso además ha pasado siempre en la historia del libro. O sea, el arquetipo del editor ensimismado que vive adentro de un libro, o sea, existe en la ficción y en la realidad.
Entonces, ya me estoy alargando demasiado, pero se ha notado un interés de juntar los estudios o la práctica profesional incipiente con lo que está pasando hoy en Chile, sí, muy notoriamente. Y en cuanto a cambios en las materias, contenidos, bibliografía, etcétera, no. Primero, porque es bien reciente todo. El año pasado, en plena pandemia, al igual que hoy, y de verdad que me parece un milagro, no es falsa modestia, se volvió a inscribir la misma cantidad de gente que en años normales, tanto el año pasado como este. No lo entiendo. Logramos hacer muy rápidamente, pasarnos a esto que estamos haciendo ahora, clases por Zoom, etc. Porque es un estudiante que sabe que al revés de los que hacen un MBA, su sueldo no va a subir, sino que probablemente va a bajar o se va a mantener bajo durante mucho tiempo. Por lo tanto, hay mucha vocación. No son estudiantes que tengamos que perseguir, es gente que nosotros hacemos clases de 3 horas. 3 horas y en la tarde. Están muertos de sueño porque trabajan y van todos a clase, participan, etc. Entonces, creo que hasta ahora no he notado cambios radicales porque me parece que, por ejemplo, la parte de comprender un futuro digital, de darle espacio al audiolibro, bla, 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 ya como que lo teníamos. Probablemente no de manera perfecta, por supuesto, pero ya estaban desde antes. Lo que han hecho ahora es como mucho esfuerzo. O sea, hay un curso completo que nunca ha ido a la universidad, no nos conocemos presencialmente. Y pasando a algo más anecdótico, pero que podría tener, bueno, que creo que les ha pasado a cualquiera que hace clase, me di cuenta de la importancia de la gestualidad corporal, por lo tanto de la presencia física. O sea, ¿se puede hacer clase y pasar y llegar a buenos resultados así? Sí, por supuesto. Pero uno ve en las 20 personas que tiene delante, cuando hablas 3 horas, uno tiene que estar muy atento a sus expresiones faciales para captar el interés, para no repetirse, para profundizar, etcétera, etcétera. Y cuando no lo he tenido, ha sido bastante, que no es en el máster de edición, sino en pregrado, he tenido un semestre completo de clases 2 veces a la semana con cámaras apagadas y nunca conocí a mis alumnos. Realmente es súper importante eso, verles la cara. Y quería decir algo más. Se me olvidó lo que era en este momento. Ah, ya, perdón. Antes, pero ahora más, suelo tener de vez en cuando bastantes dudas, en serio, sobre si es pertinente seguir manteniendo un programa de edición que además es un posgrado, que por supuesto como cualquiera, en realidad ha creado hijitos, y entonces ahora hay muchos cursos de edición o en otras universidades o en centros culturales, y eso está perfecto. Si es pertinente o sano tener estos programas de edición, por lo tanto, una promesa, en un sector, en un campo, que no es capaz de asegurarle remuneraciones dignas a buena parte del conjunto de los que trabajamos en ese campo. Y otra duda, porque no te la puedo resolver, es si realmente es posible, yo ya pienso que no es posible, si realmente es posible enseñar algunas cosas en la estructura universitaria. Y por estructura universitaria estoy diciendo una profesora con 20 alumnos delante, maravillosos y muy motivados, porque eso es verdad, pero con formaciones distintas, edades muy distintas. Estoy hablando, tengo alumnos desde 23 años hasta 57 años, por ejemplo. Por lo tanto, obviamente que tienen una experiencia muy distinta. Creo que hay algunos elementos muy importantes de la labor editorial, como la edición literaria, como el trabajo con los textos,
que en esa estructura es, si no imposible, demasiado difícil profundizar. Porque es una enseñanza que históricamente se ha dado en la estructura 1 a 1, maestro-aprendiz. Y además en tiempos largos. Largos. Yo aprendí de un maestro, yo no tengo un posgrado, yo aprendí de un maestro y me demoré mucho tiempo, pero muchos años. Uno aprende, obviamente que aprende cosas, pero hay algunas que en el fondo hay que renunciar. Ahora, lo que estoy diciendo parece, parece muy negativo, pero en el fondo mejor, creo que es más sano tener claridad de que para qué sirven estos programas y para qué no sirven, ¿ya? Y no es necesariamente que quienes quieran dedicarse sobre todo a la edición de texto, porque hay muchísimos editores que no editan y son excelentes creadores de catálogo, activistas culturales, hay un montón de cosas más que están en esa única palabra que es un paraguas para un montón de cosas. Estoy haciendo la frase tan larga que por supuesto se me olvidó cómo la empecé, pero lo que quiero decir es que contenidos hasta ahora no hemos tenido que cambiar, sí hemos tenido que hacer esfuerzo, por supuesto que los alumnos y nosotros los profesores, siempre teniendo en cuenta que vamos a llegar en algún momento, primero a estar juntos en un lugar, pero sobre todo a tocar ejemplares en papel. Hay una parte igual no central, pero de aprender cosas que son de cultura material, digamos. ¿Sí? No sé si más o menos contesté la pregunta. Perfecto, perfecto, y muchísimas gracias, Andrea. Ahora tenía una pregunta para Eduardo, y quería aprovechar que había mencionado la importancia del libro en el proceso educativo, y habiendo estado Eduardo a cargo del CIS, que como decía, no solo publica sus propias investigaciones, sino que tenía bajo su ala a la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, Eduardo ha visto de cerca el impacto social que pueden tener libros a buen precio, libros buenos a buen precio. Y con el comentario que ha hecho hace un momento, lo confirmo. Entonces yo le quería estirar la lengua respecto a eso, ¿no? Luego del diagnóstico de los tres, me parece que acá en Bolivia tenemos un actor ausente, perdón, que es el Estado, ¿no? Y habiendo estado vos del otro lado del mostrador, Edu, te quería pedir eso, ¿no? Que desarrolles cómo ves ahora que debería intervenir el Estado en el campo editorial. Gracias, Per. Voy a aprovechar tu pregunta para comentar algo que decía un compañera, Suani Chazaro, que me preguntaba por un dato de la estadística sobre México, porque me citaba que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, había sacado el 23 de abril un promedio de 3.4 libros. Sí, efectivamente, el dato que yo tengo de eso es de una encuesta que hace Conaculta, que me levanté a buscarlo, a ver si lo tenía cerca para ver el año, creo que es de 2015, entonces sí hay una diferencia de tiempo entre una y otra. Y en todo caso, no estoy seguro si INEGI y Conaculta comparten las metodologías. No me parece necesariamente una diferencia, digamos, flagrante entre 2.9 y 3.4. Me parece que la idea en general funciona. Para ir a lo que me preguntaba el Fer, había muchas cosas muy interesantes en la Biblioteca del Bicentenario, de la que yo me alegro que todavía sigue funcionando. El director actual, Giovanni Samanamut, me parece que él ha puesto mucho empeño en unas condiciones muy adversas, como las que han comentado justamente Magela y Andrea, sobre cómo ibas a vender libros en esta época de pandemia. Y bueno, ahí están, digamos, al pie del cañón sacando todavía. Debe ser un mes, yo los acompañé en la presentación de una obra completa de un escritor marxista ya casi olvidado, José Antonio Arce. Pero es
interesante porque cuando yo entrevisté a personas del mundo editorial como vos, Fernando, Alexis, Mauricio Sousa, que pasó por Plural, a la Liliana, etcétera, realmente era muy notorio la diferencia de condiciones materiales en las que funciona una editorial pequeña, que prácticamente son operaciones unipersonales que a veces suman equipo, y lo que era el equipo del Centro de Investigaciones Sociales, tanto en Biblioteca del Bicentenario como en la parte de investigación. Porque realmente en Biblioteca del Bicentenario podías tener como 5 editores a tiempo completo, además de personas que digitalizan, además de personas que se encargan de derechos de autor, además de una y otra cosa. Entonces era un equipo grande. Y claro, los precios eran absolutamente subvencionados. El costo de un libro de la Biblioteca del Bicentenario es el costo de impresión con un redondeo hacia arriba para que sea más fácil vender. Entonces, podía salirte que te salía 43 bolivianos con 70 centavos un libro, estaba redondeado a 45. Pero yo creo que era valioso el esfuerzo porque había muchas cosas que de otra manera no saldrían más, nunca se reeditarían, o son productos que no existirían de otra manera. Por ejemplo, yo creo que habría que ser muy valiente como editor, realmente alguien de un preciosismo y de un público muy singular, quien se anime a sacar con una editorial pequeña, independiente, La lengua de Adán, de Emeterio Villamil de Rada. La lengua de Adán no era un libro popular ni siquiera cuando se publicó a principios del siglo XX. Tampoco fue un éxito de ventas entonces y no es un éxito de ventas ahora. O luego, por ejemplo, hay cosas que, a las que se arriesgó el CIS cuando estaba Amaro Villanueva de directores, que se hizo la antología de literatura infantil, que debe ser lo más comercial que se ha sacado. Es un libro que, y la antología de cuento también, los dos, literatura infantil y cuento, que han tenido un rendimiento increíble de librería, pero son libros, igual, son volúmenes bastante gruesos, de 600, 500 páginas, que cuando salen bien es una maravilla, pero cuando salen mal, solamente el Estado puede encarar esa pérdida. Y realmente yo no creo que nadie de las partes administrativas escuche una charla como esta, pero claro, realmente si supieran los trasfondos de todo eso, estarían más pendientes de las finanzas de los libros. Es muy complicado, pero yo creo que la biblioteca tiene una estampa muy precisa. Es una colección muy especial de 200 libros, que tienen que ver con el Bicentenario. No creo que un plan de participación del Estado en el mercado deba seguir ese rumbo. Creo que, no sé si tanto el Estado o más la universidad debería tener como mucha más iniciativa editorial. Por ejemplo, ya lo habían comentado Andrea y Magela, es llamativo. Una de las pocas revistas que tiene un periodo de publicación muy amplio es temas sociales de la carrera de sociología. Compite con alguna otra que se hace en el Instituto de Estudios Bolivianos. Pero más allá de eso, de unos esfuerzos muy específicos de la carrera de sociología o de literatura o de historia, no es como que encuentres textos de investigación o de ensayo que se haga en la universidad. Yo creo que debería potenciarse mucho la editorial universitaria, en los sentidos que se han comentado antes, y que por el otro lado, lo que debería hacer, realmente es lo que yo siento, es adoptar algunos modelos que se utilizaron en otros lugares. Es decir, tener como un conjunto importante de concursos, de poesía, de cuento infantil, de novela infantil, en la que pueda lanzarse a concurso editoriales pequeñas, y la que gana sabe que va a tener un contrato importante
para distribución escolar. Ahora, bien, yo creo que en eso hay que tener como, poner algunos énfasis en las cosas que ya hacen las editoriales independientes bolivianas. Es decir, es mucho autor boliviano, mucho autor joven, hay una interesante variedad de autores. Hoy me parece que hay una cosa muy interesante en la literatura cruceña, en la literatura cochabambina. Creo que hay mucho todavía para sacar de la tarijeña, pero realmente creo que entre las cosas que ya hay, que se están moviendo, se puede tener un buen stock de libros que no necesariamente sean infantiles. Hay algunos que, por supuesto, sí, infantiles, que son buenísimos, pero mucho de literatura que podría ir perfectamente a jóvenes en esta mediación entre editoriales pequeñas, independientes, Estado y llegar a las secundarias. Insisto mucho en que sean las editoriales independientes bolivianas, porque creo que uno de los riesgos, y esto ya es, digamos, una toma de posición política muy particular, que uno de los riesgos de las grandes editoriales, de los grandes conglomerados, es la homogeneización de su oferta. Y esto yo creo que se nota incluso en algunos profes, y en muchos, se ven muchos stands de librería. Hay como una oferta muy semejante, que tiene un estilo muy parecido. Me voy a una cosa, por ejemplo, al Código Da Vinci, que ya debe tener 15 años que salió, que si bien puede ser una cosa emocionante cuando se lee, tiene un mundo moral, tiene un conjunto de arquetipos, de recursos narrativos, que son justamente de manual. Y vos te vas a una novela de John Katzenbach y es lo mismo, son los mismos recursos, es el mismo tipo de intriga. Te vas a una de este que hace las novelas de abogados, que ahorita se me va el nombre, y es un poco lo mismo, son los mismos resortes, son los mismos universos, muy yanquis, muy de película, de thriller. Y me parece que en cambio, cuando vos ves cosas interesantes como lo que escribió Maguela con la composición de la sal, o lo que escribe Wilmer Urrelo, o lo que escribe la Liliana, o lo que escribe el Oscar Martínez, puedes encontrar más bien desafíos, otros lugares desde donde se dicen cosas, otro tipo de recursos, otros personajes. Entonces yo creo que ahí hay un buen espacio como para realmente potenciar una cultura que no te diga que te transmita un dogma, una sola doctrina, sino que realmente puede abrirse a una pluralidad de posiciones, de lugares de donde se habla en Bolivia. Entonces yo creo que ahí ya está un poco la tarea próxima, que yo creería que sería relevante en política de fomento a la lectura. Buenísimo, Eduardo. Muchísimas gracias. Comparto todas las impresiones que ha expuesto Magela como falacias, todos estos detalles que pintan de cuerpo entero la fragilidad y la precariedad de nuestra infraestructura cultural acá en Bolivia. Le quería sumar, por ejemplo, también otra falacia ahí, que es que creemos que tenemos una ley del libro y no es así, porque si bien está promulgada y tiene un reglamento, hace 6 años que no se ejecuta y por lo tanto no hay un fondo de fomento a la lectura, no hay un comité de esta ley, entonces seguimos huérfanos pese a que tenemos la ley y en teoría nos conformamos con la exención del IVA. Y entonces te quería hacer la pregunta al revés, Magela, al revés que la que se le ha hecho a Eduardo. Comparto todas tus impresiones sobre nuestra precariedad. Y entonces, ¿cómo haríamos para ir a pedirle al Estado que cumpla su deber, ¿no? ¿Cómo hacemos los editores, los involucrados en este ecosistema editorial para hacer que el Estado cumpla mínimamente su rol en políticas culturales? Sí, bueno, me parece crucial la pregunta, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas centrales es poder reconocer el problema. Yo he escuchado
editores, como un optimismo realmente muy importante, por ejemplo, alrededor de las ferias, señalando que somos un país lector o una ciudad lectora, porque lo que ocurre en la feria es una cosa extraordinaria, es decir, todo el mundo se vuelca y se lleva lo que se va a leer en el año, probablemente, ¿no? Pero eso no es suficiente para sostener un sistema, eso no dice que somos un país lector. Yo creo que una parte del desafío es que el sector pueda convocar a toda la cadena y pueda sincerarse, pueda decir, tenemos este problema central, y es que necesitamos trabajar en la lectoría, necesitamos sembrar lectores, necesitamos generar un mercado de lectores más amplio que este minúsculo que todos estamos peleando a fuerza de creatividad y garra, etcétera, porque es el mismo y pequeñísimo número de lectores el que nos competimos todos. Entonces reconocer el problema puede, siempre he pensado esto como un estado de alerta, ¿no? Si me dijeras, imagina cómo lo harías, yo diría, tenemos una situación de emergencia y necesitamos convocar a todos los lectores y a todo el país para resolverla, porque trabajar con la lectura significa muchas cosas, no solamente generar este aparato cultural del que estamos hablando, significa trabajar en las herramientas para enfrentar el mundo de las generaciones venideras, significa dar herramientas para el pensamiento, significa generar el pensamiento crítico, etcétera, toda esa serie de beneficios que todos conocemos. Pero si nos autoengañamos, yo lo veía muchísimo cuando teníamos la librería, ¿no? De verdad había días que la gente no entraba, no días, semanas. Y cuando nos reuníamos alrededor de la Feria del Libro, todos los libreros nos sentábamos y estábamos pero súper contentos. Sí, en esas 2 semanas. Pero luego no había cómo pagar las cuentas con los libros, y en realidad deberíamos poder soñar con un espacio cultural en el cual los libreros vivan de vender sus libros, los editores también, los escritores también, y no sea una tarea excepcionalmente quijotesca en la que todo el mundo está sacrificando algo, porque el beneficio es colectivo, es global, y todo el mundo puede reconocerlo. Pero si somos nosotros los primeros que nos autoengañamos, es muy difícil poder pedirle a la alcaldía, a la prefectura, al gobierno, porque estamos muy convencidos de que las cosas están bien, y no están bien. Muchas gracias, Mahela. Bueno, hemos tenido alrededor de 1 hora y media de diagnósticos, un poco cruentos, pero muy reales de la situación del campo editorial, tanto en Bolivia como en Chile, a través de Andrea. Y bueno, les quiero agradecer de nuevo a los tres por haber aceptado conversar esta noche sobre nuestro rubro, y si quieren o si tienen algo pendiente para decir, me encantaría que lo digan ahora. O callar para siempre. O callar para siempre. Igual esta conversación va a quedar grabada en el canal de YouTube del Centro Cultural de España, y me parece que va a servir para aclarar muchas dudas y muchas falacias, como ha dicho Mahela, en el rubro editorial. Así que de nuevo, gracias a ustedes y gracias al Centro Cultural de España por haber propiciado este espacio. Solo para despedirme, gracias por la invitación, y me da bastante envidia esto que hablan de esa feria de 2 semanas a la que nunca he ido, por lo tanto espero que la próxima vez que nos encontremos sea presencialmente y ahí conociendo a los lectores bolivianos. Ojalá que sí, ojalá que pronto. Chao, Andrea. Y bueno, yo igual me despido, muchas gracias, gusto escucharlos, de verdad. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mariela. Muchas gracias de nuevo. Yo muy agradecido con todos, Mariela, Andrea, Fer, Juan, la gente del CCLP, y pues ansioso de escuchar a la gente que viene mañana, pasado y el jueves. Me parece que creo que todas las personas que yo hubiera querido entrevistar están en la programación del CCLP. Buenísimo, muchas gracias por ese centro, Edu. Mañana nos vemos de nuevo en la segunda sesión. Esta vez estaremos conversando con Víctor Malumian de Godot, Argentina, con Ros Mil de La Libre de Cochabamba y con Luis Zúñiga de Animal de Invierno de Perú. Y estaremos hablando de las salidas colectivas, de ferias, de alianzas, de colectivos frente a esta época de incertidumbre. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por haber aceptado la invitación y por habernos visto. Nos vemos mañana. Gracias. Cuídense. Chao. Chau.